Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Una jornada interesante en el día de hoy, según va avanzando el mes de febrero, luego de las votaciones del domingo pasado, donde se eligieron autoridades municipales. Todavía en la fase de conteo y de todo esto. Es un tema central todo lo que envuelve el proceso de las elecciones, sus consecuencias, sus perspectivas hacia las elecciones de mayo y cómo se está desarrollando ya esta última fase de determinar todo lo que tiene que ver con las votaciones, con la abstención, con las candidaturas ganadas, con las candidaturas objetadas, como de costumbre. Una lamentable pérdida, la de un periodista y catedrático brillante de República Dominicana, Adriano de la Cruz, ocurrida en esta jornada. También está el tema de Haití. Se complica Haití, se complica seriamente ahora con la acusación contra la viuda de Jovenel Moïse, acusación de haber participado en el magnicidio. Mientras tanto, Israel mantiene las advertencias con su ultimátum de su determinación de terminar con los grupos terroristas de Hamas. Estos y otros temas los analizaremos esta noche aquí en esta presentación de Oye País, después de la pausa. Al ofrecer su análisis sobre el panorama político actual en República Dominicana, la politóloga Rosario Espinal destacando la posición del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, frente a los próximos comicios de mayo, tras la contundente victoria del Partido Revolucionario Moderno, PRM, en las elecciones municipales, señaló que ella cree que el PLD es un partido que sabe que no le toca volver al poder ahora y que ellos necesitan esperar. El PRM está ahora en la posición que estuvo el PLD durante su reinado. El PLD tuvo 16 años de reinado en este país. Todos los reinados pasan. Entonces, ahora estamos en el reinado del PRM que apenas comienza, enfatizó. El exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, renunció a todos los órganos de dirección del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, tras un profundo análisis de la derrota de esa organización en las elecciones municipales del domingo. Como conclusión de mi cavilación, permítanme que a los 70 años de edad y 50 de haber ingresado en un círculo de estudios en el Partido del Color Morado y la Estrella Amarilla, retirarme de todos los órganos de dirección del PLDismo, reservando mi condición de miembro, explica Ventura Camejo en un mensaje publicado en la red social de Facebook. Ante el incremento de los niveles de abstención en el país en las pasadas elecciones municipales, el movimiento cívico Participación Ciudadana consideró como factores importantes, desde su punto de vista, que la ciudadanía no le da la importancia que tiene un gobierno municipal. También que el pueblo es eminentemente presidencialista y como factor importante manifestaron que no fueron a votar muchos jóvenes hábiles para ejercer su derecho. El oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, sigue dominando el escrutinio de las elecciones municipales de este domingo, con una amplia ventaja junto a sus aliados en prácticamente todo el territorio nacional, según los resultados de la Junta Central Electoral. El PRM tiene aseguradas 119 alcaldías, el PLD 18 y la Fuerza del Pueblo 8. Un juez federal de Estados Unidos acusó a Martín Moïse, viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio ocurrido en 2021. Según la acusación obtenida por el diario Miami Herald,
Junto con la viuda también fueron imputados el ex primer ministro Claudel Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Pandilleros interceptaron y luego incendiaron 3 camiones de mercancías en Liancourt, una comuna de Haití, según informó el periódico francés Le Noveliste. El medio comunicó que pasajeros que estaban dentro de los camiones fueron primero asesinados y luego quemados y que los individuos emprendieron la huida. El partido oficialista Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele logró 54 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que le da la mayoría de este órgano y seguir siendo la primera fuerza política del país centroamericano, oficializó el Tribunal Supremo Electoral. Los partidos aliados de Nuevas Ideas en el Congreso, el Partido de Concertación Nacional, PNC, y el Partido Demócrata Cristiano, PDC, obtuvieron 2 y 1 escaño respectivamente. Estados Unidos ha vetado una vez más una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato en Gaza que había presentado Emiratos Árabes Unidos y en solo 24 horas fue apadrinada por 97 países miembros. El llamamiento fue apoyado por 13 miembros del Consejo y contó además con la abstención del Reino Unido. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de las elecciones municipales acapara todavía la atención nacional. Aunque ocurrieron las votaciones el domingo pasado, estamos todavía en la fase del conteo, todavía de los regidores ni decirse. Eso va a durar 2 o 3 días, lo había dicho la Junta, porque escoger la escogencia de los regidores y aplicando el método de Holmes y con estas sábanas de tantos regidores, tantos candidatos, tantos aspirantes a nivel nacional en cada una de las demarcaciones, 158 municipios y 235 juntas municipales, cada uno con sus regidores. Los regidores total eran 3.000 y algo cargos de regidores que estaban en discusión. Es complejo, pero todo se ha ido derivando a puntos específicos. Realidades. El PRM barrió en las elecciones. Sacó la gran mayoría. Se habla ya de 122, 130, 128 alcaldes ganados de los 158 municipios que tiene el país, ganados por el PRM, una gran mayoría, ampliando sustancialmente lo que era su nivel de posiciones en las alcaldías. Ganadas en las elecciones del 2020, eran apenas 87 alcaldes que había ganado el PRM. Luego después se compraron varios alcaldes de diferentes sitios, que si se pasaron, que si no se pasaron, que si los compraron. Dieron el salto hacia el partido de gobierno viniendo de posiciones que habían ganado en la oposición y terminaron sumando alrededor de 100 alcaldes
con lo que llega el PRM a las elecciones del 2024, ahora en el mes de febrero, el día 18 de febrero, domingo pasado. Ampliar hasta 120 y tanto, casi 130, estamos hablando de haber ampliado entre un 20 y un 30% más de la matrícula que tenía. Eso es así, esa es la realidad. Hay en varios sitios donde se han dado peculiaridades, todavía se estaban contando algunos votos porque estaban muy cerradas las votaciones, en otros se está recontando porque estaban tan cerrados y incluso habían casi empate situaciones, como el caso de Dajabón, el caso de Cabrera, el caso de... Varios casos hay en ese mismo sentido. Incluso en el caso de Dajabón se da una particularidad de que la candidata de la Fuerza del Pueblo tenía un voto más, 5.000 y tantos votos tenía la señora Fiordalisa, le voy a decir ahora mismo cómo se llama, la señora Fiordalisa Caballo del PLD, no la Fuerza del Pueblo, tenía 5.925 votos para un 45.49, y Riverón Arias, alcalde actual del PRM, compitiendo por la reelección, tenía 5.924 votos para un 45.48, un voto menos. Se hizo el reconteo de los votos y ahora resulta que el alcalde Riverón tiene 4 votos por encima cuando se chequean los votos nulos y los votos observados. ¿Por qué? Y algunos se admiten. Entonces tiene ahora 4 votos por encima de Fiordalisa cuando estaba perdiendo por 1 en el primer conteo. Esto viene para la capital, hay impugnaciones y eso va a llegar al Tribunal Superior Electoral, que va a tomar decisiones. Esos son de los casos particulares interesantes que están ocurriendo en este proceso electoral. Ahora, una de las partes más interesantes que está en disputa es el tema de la abstención. La Junta Central Electoral ha establecido cómo comparar los niveles de abstención, porque yo no he entendido todavía, yo, Rudy González personalmente, no he entendido todavía el por qué el tema de la abstención ha sido manejado o pretende ser manejado como un tema determinante de por qué usted ganó o no ganó. ¿Por qué usted ganó o no ganó el proceso eleccionario para su partido? Entonces, aquí hay lo que publicó la Junta Central Electoral en la tarde de este lunes, indicando cómo era el nivel de abstención que realmente se había registrado en República Dominicana. Y lo estableció mediante un comunicado en que dice lo siguiente. La Junta Central Electoral informa que la fecha preliminar de las elecciones ordinarias generales municipales del 2004 votó el 46.67% de las personas hábiles para votar. O sea, si votó el 46.67%, entonces la abstención hay que fijarla en 53 punto algo por ciento. Bien. En los municipios de los 6.587.723 personas inscritas, votó el 43.9%, lo que representan 2.896.248 personas que votaron. En los distritos municipales votó el 57%, 57.9%, del padrón de 1.517.428 personas habilitadas para votar, de los cuales votaron 879.339. O sea, en el sentido general, hay inscritos en el padrón 8.105.151 personas
hábiles para votar en República Dominicana, empadronados. Votaron en este proceso 3.775.587 personas. Dentro de lo que se incluyen, entonces aquí viene la diferencia, dentro de lo que se incluyen 870.000 dominicanos que están empadronados fuera del país, que entran dentro del padrón general. Si entran dentro del padrón general, que es de 8.105.000 y tantas personas, y esas personas no votaron en las elecciones o no votan en las elecciones nacionales, la abstención real de las votaciones hay que disminuirle un 10% a los 55 y pico, queda más o menos en 40, a los 43 y pico, queda en 44%. La abstención es real. La abstención nominal en cuanto a lo que es la cantidad de votantes que están habilitados en el padrón y la cantidad de votantes que fue a las urnas, usted la coteja y le va a dar 55, 56. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué de importancia tiene esto? La Junta ha tratado de explicarlo para que no haya confusiones. La abstención en las elecciones municipales normalmente es muchísimo más alta que la abstención en las votaciones presidenciales y congresuales. ¿Por qué? Porque no concita tanta atención regidores y alcaldes como la concita el presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados. Al ir separadas las elecciones, lógicamente, las de mayo concitan más atención en ese sentido. Los partidos, en su afán de mostrar fortalezas o debilidades en el proceso electoral, tratan de indicar que la abstención fue un factor de sus fracasos o sus triunfos. Y yo digo lo contrario. A mí la abstención no me parece que puede ser un factor determinante en ninguno de los casos por lo siguiente. En la República Dominicana, al momento de este proceso electoral, y ha ocurrido en los últimos tiempos, no hay una presión ni de Estado, ni de otros organismos, ni de otras instituciones, ni de otros estamentos de la sociedad que impida a una persona ir a votar. La persona va y vota y el voto es unipersonal. No hay restricciones para ir a votar. Todo el que tenía su cédula podía ir y ejercer el derecho al voto. Que si vendieron el voto a alguna gente y otra gente lo compraron, eso ocurre en la generalidad de las elecciones. No es significativo al final del conteo, pero además de eso, si usted vende su cédula y se queda en su casa, ¿a quién se la vendió? Porque ha dicho Participación Ciudadana que la compra de cédula y compra de votos lo hicieron todos los partidos, uno en mayor proporción que otro, pero lo hicieron todos. Entonces, el que no fue a votar fue porque lo quiso. Decía mi compañero del programa de radio, Giorgio Rodríguez, ayer, que podía darse un fenómeno, que la gente del partido de gobierno, del oficialismo, se sentían tan seguros de que estaban ganados, de que iban a barrer, que no se preocuparon en ir a votar. Y que la gente de la oposición, entendiendo que iban a perder, tampoco se preocuparon en ir a votar porque iban a perder de todas maneras. Yo no creo en esa versión, en su versión. Y él dice que eso habría pasado o pudo haber pasado. Yo creo más en la versión o en la idea de que la gente no fue a votar porque es apática a las elecciones municipales. Ahora, ¿de qué se está hablando en ese sentido? Que es la nueva arista que ha surgido en el plano de discusión de la unificación nueva vez de las elecciones para que sea solamente un ciclo de votación. Y esto tiene varias situaciones. O dividir las elecciones, pero a medio término. O sea, 2 años
después de las presidenciales, que se hagan las municipales, o las municipales, que es lo mismo, 2 años antes de las presidenciales. Si las presidenciales y congresuales son cada 4 años, en el interregno del medio, con 2 años, hacer esas elecciones. Yo sería partidario, yo personalmente sería partidario, me gusta más, que las elecciones sigan unificadas como estaban antes. Primero, es un costo menor, es una sola campaña. Que si hay arrastre desde la presión del oficialismo gobernante o desde la cúpula de los partidos de oposición, va a pasar de todas formas. ¿Quiénes salieron a caravanear con los candidatos, los principales candidatos a alcalde y a regidores? El presidente de la República, candidato en reelección, el líder del partido PRM en este momento, Danilo Medina, jefe absoluto, principal jefe del PLD, Leonel Fernández, principal jefe y líder de la Fuerza del Pueblo, Miguel Vargas Maldonado, principal jefe y líder del PRD. O sea, el liderazgo salió a respaldar a su candidato. Entonces, ¿dónde está el arrastre? El arrastre va a pasar de todas maneras. De todas maneras. Pero esto significa que si se piensa en modificar el estatus actual para las próximas elecciones, de unificar las elecciones o hacerlas en un interregno de 2 años, necesita una reforma constitucional. Y ya estamos hablando de palabras mayores. Porque una reforma constitucional no se va a quedar solamente en resolver el problema de las elecciones municipales versus las elecciones presidenciales y congresuales. Por ahí entrarán muchas otras cosas en una reforma a la Constitución. Pero se está hablando de esto. Se está hablando del tema y todo indica el camino hacia mayo de cómo las elecciones de ahora influenciarán las elecciones de mayo. Yo soy de los que piensa que sí, que tiene un alto grado de influencia y de toma de decisiones incluso. Porque ahora la oposición está ante una disyuntiva que tiene que tomar una decisión. Después de haber perdido las elecciones municipales, ¿qué hace para las elecciones presidenciales? Lo que manda el librito es, digo yo, desde mi óptica, una unificación de criterios para tratar de hacer un bloque de la oposición frente al oficialismo y al candidato presidente en reelección, que tiene una fortaleza indudable, que las encuestas lo colocan en una posición envidiable de supremacía. Entonces yo creo que ahí tiene un reto la oposición. Hoy el PLD estaba en análisis de la situación de las elecciones. ¿Por qué la posición de ellos de baja votación? ¿Por qué perdieron en tal sitio o no ganaron en tal lugar? ¿Cuál es la realidad de su fortaleza en sitios donde ganaron o en sitios donde perdieron? Viendo de cara a las elecciones de mayo dentro de 90 días. Me supongo que la Fuerza del Pueblo hará lo mismo en su momento y que las fuerzas de oposición en su momento verán cómo actuar frente al partido oficial y al candidato Luis Abinader. Eso es así, eso es así. La abstención finalmente es un tema de discusión, de morbo, de buscar excusas muchas veces, y yo creo que es más de eso que de realidades. Ahora, ¿cómo motivar a que haya una mayor votación? Eso ya está en las manos del liderazgo político. No solamente en favor de un partido, sino en favor del sistema, en favor de la democracia. Pero vamos a ver qué pasa. Este viernes se ratifica, debe ser ratificadas las alianzas de los partidos de cara a las elecciones de mayo. Los partidos tienen una alianza táctica, por ejemplo, RD, Rescate RD,
encabezada por los tres partidos principales de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, y del otro lado una alianza, la Alianza del Cambio, que está encabezada por el PRM y que lleva consigo una veintena más de partidos minoritarios, pues lleva una veintena más de partidos. Esos son dos grandes bloques de alianza, pero uno muy consolidado en torno a un candidato presidencial, que es el del oficial, del PRM, y el otro dividido hasta este momento en tres cabezas. En tres cabezas, cada uno con una posición de candidato presidencial, que han hablado entre ellos y han pactado que si hubiese una segunda vuelta, el que quedara en el primer lugar de ese grupo sería respaldado por los otros dos que quedaran debajo y los otros partidos que forman la alianza. Lo que yo dudo es de que en una posición de esa naturaleza, yo personalmente, de esa naturaleza, con tres candidatos, cada uno dispersos por su lado, pueda tener ganancia de causa frente al candidato del partido de gobierno, que tiene una alianza con 20 y tantos partidos minoritarios, pero la tiene, que viene de ganar unas elecciones en primera vuelta con un 52.52% y que su posición necesariamente no debe haber disminuido, sino que ha aumentado. Y eso es lo que dicen las encuestas. Eso es lo que dicen las encuestas. Entonces yo creo que ahí la oposición tiene una situación complicada, una situación compleja, que tiene que tomar decisiones ya, porque son 90 días que faltan para las elecciones presidenciales. Los periquitos de que si la abstención, de que si compran una cédula aquí, que si hicieron una cosa allí, que si usan los recursos del poder, que si esto, que si lo otro, son periquitos. La realidad es el resultado de las elecciones, la realidad es las perspectivas que hay para las elecciones dentro de 3 meses. No hay de otro. Así es la realidad. Lamentamos el fallecimiento de Adriano de la Cruz. Adriano de la Cruz, un periodista de toda la vida, estaba dirigiendo el Instituto de Periodistas Profesionales, el IPP, que comenzó sus clases de periodismo a una gran cantidad de hoy periodistas y reporteros. Estaban en la calle El Conde, arriba de la joyería Prota, ahí casi esquina Arzobispo Meriño, una casa con un balconcete de madera. Ahí estaba el IPP y ahí muchos profesionales del periodismo de hoy se formaron ahí. Ese era un instituto dirigido por el periodista muerto fallecido hace mucho tiempo, Salvador Pitaluga Nivar. Excelente comentarista, periodista, ejecutivo de medios, un hombre de alto reconocimiento en República Dominicana en las áreas del periodismo nacional. Adriano de la Cruz era su mano derecha y hubo de quedarse con la dirección del IPP después del fallecimiento de Salvador Pitaluga Nivar, y después se trasladó a otro sitio ahí mismo en la misma calle El Conde y siguió enseñando, y eso siguió haciendo Adriano de la Cruz. Conversé con él hace un par de meses, hablamos mucho, conversamos mucho. Tenía un instituto para enseñar, seguir enseñando periodismo, seguir enseñando gramática, seguir enseñando oratoria, seguir enseñando todo esto que tenía que ver con arte escénico, o sea, con la presentación en público, enseñando jóvenes a profesionalizarse, a enfrentar la vida con mejores herramientas. Es una pena el fallecimiento de Adriano de la Cruz y creo que el periodismo pierde uno de sus valiosos exponentes en los últimos años en República Dominicana. Paz a sus restos. En Haití la situación está descomponiéndose cada vez más con este tema ahora de la acusación a la viuda del presidente asesinado, Jovenel Moïse, y a Jacques Closet de ser gente que han participado y al
y al coronel Chalas, que era jefe de la policía, de haber participado en el asesinato, en el magnicidio del presidente Moïse. La acusación la hace un juez federal de los Estados Unidos que ha estado investigando el caso porque se ha determinado, según las investigaciones, que la trama del asesinato se hizo en Miami, entre empresarios, exiliados políticos, haitianos, entre líderes políticos haitianos, se montó la trama para el asesinato que terminó con la vida del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021. Después de eso la situación se ha descompuesto más en Haití. Su viuda estaba ahí en la habitación con él cuando fue asesinado a tiros. Resultó con algunos disparos ella y resultó herida, fue llevada a Estados Unidos. Se ha mantenido como un símbolo ahí dando vueltas en esta situación de conflicto que hay en Haití. Y entonces ahora con esta acusación hay que ver cómo la correlación de fuerzas, porque este señor Joseph, que es el enemigo jurado de República Dominicana, que fue canciller y asumió como primer ministro al asesinato, a la muerte, al asesinato de Jovenel Moïse, fue después sacado de la posición, subió Ariel Henry, que había sido nominado por Jovenel Moïse, pero no ratificado por las autoridades de turno, como primer ministro. Y entonces este señor Claude Joseph se ha dedicado como enemigo de República Dominicana a ser una persona que siembra más cizaña cada vez más contra República Dominicana. Pero tiene un liderazgo porque tiene una fuerza política interactuando en una visión de tratar de ser primer ministro electo o presidente electo en Haití. Y este señor Chalas, que era jefe de la policía en aquel momento, está actualmente como embajador delegado de Haití ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Si estas acusaciones se produjeron en Washington y él estaba allí, es posible que haya sido arrestado para fines de investigación. Si estaba en Haití, hay que ver cuál va a ser el procedimiento de que algún juez en Haití instruya cargos contra estas personas y sean procesados. Hay que ver el desarrollo, pero hay que ver cómo esto mueve la correlación de fuerzas y la situación interna de Haití de cara a República Dominicana con el ingrediente que conocemos de Guy Philippe allí internamente. El Ramadán comienza el 9 de marzo, es la gran fiesta islámica que dura un mes y es la fecha tope que Israel ha puesto como ultimátum a Hamás, al grupo terrorista Hamás, que provocó los incidentes del 7 de octubre y ha provocado la gran ofensiva de Israel sobre Gaza en persecución de los terroristas y que ha causado más de 29.000 muertos según lo que se ha establecido en los organismos internacionales. Una situación compleja. Este ultimátum de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice que no cede a destruir definitivamente al grupo terrorista Hamás y le ha dado un ultimátum. O sueltan a los rehenes, 200 y pico que tienen, o vamos por ellos y contra ustedes. Conflictiva la situación. A la vuelta converso con Carlos Cuello sobre la situación de la economía nacional aquí en Oye País. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis,
reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo toma su cauce. Estamos en tiempos de política, de elecciones, de campaña, pero hay muchos temas nacionales, temas internacionales, pero temas nacionales de los que no podemos sustraernos, y de las situaciones que son realidad. Y la economía es una realidad cotidiana que está íntimamente relacionada con el diario vivir, con la cotidianidad, no solamente del dominicano, sino de todo lo que es nuestra área de influencia. La DGI cumplió sus metas del 2023, don Carlos, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Sí, efectivamente. El gobierno recaudando. El gobierno no descansa. No descansa, para, ¿eh? Eso no tiene que ver. Bueno, efectivamente, mira, para el año 2023 ya se tienen datos. Obviamente, en el caso de los impuestos hay que destacar que lo que se cobra con un mes, o sea, hay impuestos que se liquidan al mes siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el mes de enero entran los impuestos que se cobraron en diciembre. Sí. Pero cuando se mide de año en año, eso se supone que queda dentro de los 12 meses. Claro. Del año anterior se arrastra, ¿no? Sí, claro. O sea, pero en ese caso, la DGI tuvo una recaudación de 766.288.9, un incremento de un 16.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. El cumplimiento fue de un 100.2% sobre el presupuesto reformulado, tú recordarás. Sí, que se reformuló en septiembre más o menos, sí. Entonces cumplió perfecto, prácticamente exacto, ¿no? 100.2% fue el cumplimiento. Sí. Aquí hay que destacar que la DGI representa el 73.3% de todas las recaudaciones, tesorería un 5% y el otro 20 y tanto aduanas, ¿no? Aduanas. Pero los impuestos internos representan el 91.7%, porque los impuestos arancelarios son internos. Sí, claro. Aduana, de hecho, cobra una alta proporción de lo que es de los impuestos de transferencia de bienes y servicios, porque recuérdate que para entrar en el TLC hubo que hacer cambios en lo que era la estructura impositiva arancelaria, ¿no? El cumplimiento, como te decía, 100.2%. Aquí el ITEVI, que es uno de los principales fuentes, tuvo un incremento de un 15%. Hoteles, bares y restaurantes también tuvo un incremento significativo, más de 3.000 tantos millones de pesos. El comercio de vehículos y el comercio en general. Esos fueron los principales aportadores de recursos a la DGI, el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas. Todos esos renglores tuvieron incrementos significativos. Aquí hay un punto que hay que resaltar, y es que sin los impuestos no recurrentes, recuerda que hubo una amnistía condicionada. Sí, claro. El incremento es de apenas un 0.2%, o sea que prácticamente las recaudaciones fueron las mismas, como ¿no? dicen, sí. Pero hubo una entrada significativa de lo que son impuestos no recurrentes, que pueden ser muchas veces impuestos liquidados por anticipado o impuestos, en este caso, de la recaudación. El año pasado creo que hubo un aporte extraordinario no se fue para la pandemia, que hubo un aporte extraordinario, no sé si tú recordarás, de la minera. Sí, y después para el 21 también hubo unos adelantos. Pero que esas son entradas no recurrentes. Sí. Pero lo más importante aquí son los impuestos que entraron por conceptos de facilidades y de arreglo, acuerdo de pago, una especie de amnistía, ¿no? Condicionada. Sí. Pero eso siempre ocurre. Sí. Eso siempre ocurre. Incluso, pero eso hay que tomarlo muy en cuenta porque para que no una cifras falsas. Claro, sí, claro. Sí, es porque está dentro de la realidad. Lo que pasa es, además de eso, Carlos, que el gobierno o los gobiernos, cuando se ven apurados en las metas que no logran, y si en el camino surgen dificultades, como por ejemplo los fenómenos atmosféricos, que hay que buscar otro dinero para incluir, situaciones que hay que resolver y cuestan millones y millones de pesos,
recurren a esa facilidad. Eso lo hacía desde cuando Balaguer lo hacía. Sí, eso no es siempre. No es nuevo, eso no es nuevo. Se ha hecho, sí, no, porque pareciera una práctica no saludable, pero es una práctica que está dentro del marco de la realidad. Dentro del marco Incluso de la realidad. adelantos extraordinarios. Tú recordarás los otros días con el de los aeropuertos. Sí, claro. No, pero, ahí te iba a decir, ahí hay un caso de ejemplo que está todavía ahí. Sí, pero fíjate que desde el punto de vista financiero, tiene su lógica. Obviamente, cualquier partido que esté en la oposición, que tiene posibilidad en 4 años de tomar el poder, ya tiene menguado esos recursos claro. que ingresarían. Claro. Y los critica, pero... Claro. Pero fíjate, ahí se trata, ¿no?, de hacer grandes inversiones. Eso se habla de un hotel, creo, en el aeropuerto. El parqueo ya todo el mundo sabe que hay que, cambiarlo. Hay que construir otro subterráneo o hacia arriba, pero hay que construir otro parqueo, ¿no?, en el aeropuerto. Entonces, ese tipo de inversiones no tiene una recuperación en el corto plazo. No es a 5 ni a 10 años, ¿no? No. Entonces, tú no vas a hacer un tipo de inversión así sobre la base de que de repente te van a cambiar las reglas de juego. Sí. Independiente. No te iba a decir, lo importante de esto es que son recursos que van a entrar de todas maneras. Claro. Cierto, no es una cosa tampoco de que tú estás presionando o estafando a un posible no, en absoluto. Persona que tiene que pagar impuestos, sino que tú estás pidiendo, dámelo adelantado, pues son sobre la base de los impuestos que va a pagar y que se tiene proyectado para el próximo año. En el caso de los aeropuertos, aquí siempre se le echa leña al fuego y se dice que tales o cuales decisiones fueron inapropiadas, que fue un regalo, pero eso pocas veces se menciona. De lo que teníamos nosotros como servicio en los aeropuertos a lo que tiene ahora, claro, que antes le costaba más al Estado también, porque tenía eso lleno de botellas y no había calidad en las instalaciones sanitarias. Claro. No, y dentro de la realidad, hay mucha gente que todavía se queja de los servicios o de la operatividad, pero cuando tú estableces los marcos de comparación, Carlos... Nada que ver, porque son empresas que están administrando aeropuertos a nivel mundial. Claro. Saben lo que están haciendo. Claro. Y no cabe duda. Pero lo que te quiero decir con esto, en cuanto a la parte financiera, el gobierno tiene que buscar los recursos para operar. Claro. Y si esto es parte de lograr una operación en un momento determinado y va dirigida a programas o proyectos de inversión pública o de solucionar problemas internos. Eso es lo importante. ¿Qué se hace con esos recursos que se están obteniendo? Ahí que está el tema. Ahí es que está el asunto. Porque fíjate que en la crítica, por ejemplo, en el caso de Aerodón, en el caso de República Dominicana ahora, lo que más se protestó, se criticó, era que se estaba produciendo en un periodo electoral y que ese dinero se iba a volcar en proyectos de construcción que iban a beneficiar al gobierno de turno porque iba a plantear grandes obras. Y no era realmente el objetivo, pero se planteó eso más que si la operación era buena o era mala. Es que ¿te diste cuenta de eso? Toda cosa buena que haga un gobierno en el poder se le refleja de todas maneras. Va a tener un impacto, lo favorece. Claro. ¿Qué pasó aquí cuando el presidente Leonel Fernández hizo el metro de aquel lado? Claro. ¿Qué tú crees que se podía esperar de la votación de Santiago a favor del presidente? Claro. Con esas obras que está haciendo, cambiando lo que es Santiago. Claro. Eso es así definitivamente. Por eso, en la ley electoral se estableció el cese de inauguraciones, de una serie de participaciones de obras hacia la comunidad de parte del gobierno en sentido general, precisamente para tratar de que eso no afecte, pero necesariamente... No se puede paralizar el país. No, pues además la gente que está viendo las obras que se están haciendo. No la inauguran, pues están hechas. Y a veces no es cuestión de iniciar nuevas obras, a veces es cuestión de terminar las que ya están iniciadas. Como dijo un politólogo que estaba hablando, pero es una tontería porque usted simplemente lo que hace es que la pone en servicio y después que pasen las elecciones la inaugura oficialmente cortando una cinta. Claro. O sea, y a la gente lo que le interesa es que pongan o no pongan en servicio una determinada obra. Claro. A final de cuentas, Carlos, eso es así. Claro que sí. Pero cuando se politiza,
realmente se pierde mucho de la realidad y la perspectiva de la situación que produce en la economía determinadas acciones. Claro. Y eso es lo malo. Claro, eso es lo que estamos viviendo en este momento. Así es. En enero los intereses de la deuda se llevaron casi el 45% de los ingresos. 45%. Yo creo que eso es un dato que debe preocupar. Pues sí, eso te iba a decir. Eso que tú tengas que destinar casi la mitad de lo que tú recibes para pagar intereses sobre la deuda. Eso preocupa. Obviamente que esa no va a ser la constante para todos los meses, pero el primer mes yo creo que marca una tendencia. No, además de eso, el mes de enero es un mes, yo no voy a decir la palabra que quisiera decir, pero es un mes que cualquiera lo piensa. Sí, es un mes que tiene buenas entradas, sí. Los bravetes, o sea, sí. hay fuentes que son muy activas en el mes de enero, ¿no? Pero viene de la resaca de fin de año. Sí, de 122.424 millones que recibió el gobierno en enero, el 8.6% del presupuesto es el 8.6% de todo lo que es el año, ¿no? Y el 1.7% del PBI. Explica que los recursos se distribuyeron en 115.000 millones, 94.4% son de naturaleza corriente y 6.846 millones son de capital, 5.6%. Obviamente, los intereses entran en los gastos corrientes. Claro, claro. Pero si se llevaron el 45%, entonces el otro ya es nómina y otras cosas. Ahí es donde está la gran preocupación de los recursos que se destinan para gastos financieros, en este caso intereses. En la medida en que tú tienes que hacerle frente a los compromisos financieros, casi siempre el gran sacrificado es el gasto de capital. Sí, claro. Porque no te queda. No, y es lo único que puede aguantar. Sí. Porque no puede atrasar los sueldos. No, los sueldos, material. La burocracia administrativa. No, eso no puede detenerlo, ¿no? Aunque quisiera, no se puede, porque eso es imposible. Claro. Pero es demasiado dinero, Carlos. Sí. Es demasiado dinero. Sí, y sobre todo, y va a seguir aumentando, porque mira, la deuda pública consolidada al cierre ahora del año fue de 73.232.6 millones. Estamos hablando de que esa deuda está representando un 60.9%. Es verdad que ha bajado en términos como coeficiente en relación deuda-PBI. Y la deuda del sector público no financiero, que son 54.704.8. La que se suma aquí para llegar a la deuda global es la del Banco Central, que es del gobierno en definitiva, ¿no? Sí, sí. Y esa representa el 45.6%, sí. O sea, es alta. Los dos han bajado como coeficiente, pero fíjate dónde está la realidad cruda de esto, ¿no? El Producto Interno Bruto no es un flujo. El flujo tú lo recibes a través de los ingresos. Claro. Y cuando te compromete el 45% de los ingresos, ya tú tienes menos capacidad de maniobra. Ese es el gran problema del endeudamiento personal, empresarial o público. Y si no subiera el PIB, tuviera mucho más desequilibrado. Claro. Suerte que hay una compensación por el aumento del PIB, pero si no, ¿a dónde hubiésemos llegado? No, afortunadamente nosotros hemos tenido un buen desempeño en lo que se refiere al Producto Bruto Interno, sí, que ha mantenido su ritmo de crecimiento, aunque hubo una desaceleración este año, pero no dejó de crecer. No dejó de crecer. Sí, que es lo importante. Sí. Y ese, aunque fuera poco, pero ayuda a nivelar ese porcentaje del nivel total de la deuda. Claro. Pero estamos hablando de que esa deuda se incremente en más de 4.000 millones de dólares. Claro. Porque nada más el déficit del presupuesto, déficit presupuestario, no solamente proyectado de que se aprueba con déficit. Con el déficit. Es en torno que va a ser compensado con préstamos. Es un promedio de un 3% del Producto Interno Bruto. Más de 3.000 millones. Como quiera que sea. Eso es así. Esto que tú me pusiste aquí en la agenda de conversación de hoy, yo me quedé cómo entro a ese tema, pero tú me hablas de que el mundo está pidiendo cacao. Yo no sé si es que está pidiendo que los RISET aumenten la producción de cacao o están arrodillados diciendo, ay, perdónenme, señor, que no sé lo que hago. ¿Cuál de las dos cosas? Mira, el cacao está registrando precios nunca antes vistos. Sí. Esta semana en la Bolsa de Nueva York cotizó tonelada de cacao $5.888
dólares. Histórico, ¿eh? Hay una sobredemanda de cacao en el mercado mundial. Y nosotros somos productores importantes en ese mercado. Histórico. Pero lamentablemente en los últimos tiempos se ha ido reduciendo el monto de las exportaciones. Las exportaciones registraron un descenso de un 6.72 el año pasado. 6.72. De descenso. O sea, estamos hablando de 226 millones de dólares, que es poco con relación. Pero descenso al fin. Recuerda que el cacao fue uno de los principales productos de exportación de la República Dominicana. Sí. Cuando éramos una economía de postre, ¿no? Sí. Y además la calidad varía mucho. Claro, hay cultivos que están bajo control y que se explotan en condiciones de empresa. Sí, el caso de los riseques en San Francisco de Macorís principalmente, sí. Claro. Entonces, ahí son famosos en el mundo. Claro, ahí tú tienes eficiencia productiva. Ahí tú tienes lo que llaman cacao fino. No todo el cacao que se produce en el país entra en la categoría de cacao fino. Las condiciones de cultivo, en muchos casos, tienen una importancia desde el punto de vista de la reforestación, pues conserva la humedad del suelo. Pero las condiciones muchas veces son muy tradicionales, no se hace renovación, no se mejoran las semillas. Y la productividad aquí está en medio quintal por tarea. O sea, es muy, pero muy baja. Esto se puede llevar, se puede aumentar considerablemente, pero requiere inversión. ¿no? Y mejorar la calidad también, ¿no? Entonces, para nosotros poder llegar, las proyecciones que se tienen que en 10 años podríamos estar exportando unos 500 millones de dólares de cacao. Si se mantiene un seguimiento, porque se han perdido muchas áreas también. ¿Y ahora cuándo estuvo el año pasado? ¿Tú tienes las cifras? ¿De cuánto tuvo las cifras? Bueno, es que el año pasado fue, estamos hablando 2023. En el 2023 fueron 226 millones, en el 2022 fueron 210.93 millones de dólares al cierre del año pasado, tras haber alcanzado 261 millones en el 2015. O sea, estamos ahora mismo exportando menos que en el 2015. Claro, en el monto exportado también aquí influye la cantidad y los precios. También ha habido años en que los precios son inferiores. Aquí lo que tengo son las cifras en dólares. Pero como quiera son cifras relativamente bajas, ¿no? Y tenemos el problema, como te digo, de la calidad de nuestro cacao. Tú necesitas hacer grandes inversiones para tú mejorar la calidad de los cultivos. Y además no lo va a ver el resultado en lo inmediato. ¿no? Lo que pasó con el tabaco en su momento, que ha ido escalando posiciones, pero las inversiones han sido muy cuantiosas. Y además de eso, el tabaco, yo estuve viendo unas informaciones y unas cifras del tabaco. El tabaco ha ido aumentando en calidad porque el mercado es muy competitivo con naciones muy del área nuestra. Y para lograr mantener esto, no solamente se habla ya del tabaco de fulano de Perencejo, sino se está hablando del tabaco dominicano, o sea, como marca país. Sí, lo que pasa es que en el tabaco nosotros tenemos un nicho. O sea, es un mercado que se va chequeando, pero siempre queda un nicho. Sí, ¿no? sí. Y la zona franca también están aprovechando ese espacio, sobre todo con los puros. Sí, hicieron una buena tarea de incluso exportar algunos tipos de cepas para la elaboración de los puros, claro, ligando calidad nacional con calidad internacional. O sea, han hecho de eso una industria real. Siempre hay un valor agregado, ¿no? Claro. En el caso del cacao, por lo pronto, la demanda interna de cacao, con esa compañía que tú mencionabas, los RICEP, mantienen una producción, incluso de productos finos de cacao. Que en el caso del cacao, ellos venden más el cacao sin producir a término final, mientras que en el tabaco sí se está enviando ya productos terminados, como los tabacos, como los puros. Pero aquí lo ideal sería poder desarrollar una industria donde tú aprovecharas con el turismo, ¿no? Lógico. En parte, yo sé que la empresa de los RICEP lo está haciendo. Ellos tienen una marca. Sí, pero lo que te quiero decir, pues son más lo que tú explicabas, son más pequeños, no es el país.
En el tabaco parece que hay más conciencia. Claro, las exportaciones no representan la producción. No, porque hay un consumo nacional también. Sí, claro, ¿no? claro. Pero es un buen espacio para aprovechar, como te digo, tú sabes lo que es 5.888 la tonelada de cacao. Eso nunca. Pero... y la demanda va a seguir creciendo. Sí, eso es lo que te iba a decir. En el cacao sube la demanda, en el tabaco no necesariamente sube la demanda. Se concentra en calidades y ese tipo de cosas, pero la demanda del cacao está creciendo a nivel mundial. No, pero en el tabaco tú tienes un competidor con la tecnología, gracias a la tecnología. Sí. Y además que dicen que es menos dañino. Claro, y las grandes compañías han migrado a eso, como la Philip Morris, por ejemplo. En el cacao tú no tienes. No lo tienen, no. La Philip Morris, por ejemplo, ha emigrado a los vapers. Totalmente. Que es una de las principales distribuidoras de cigarros y cigarrillos de antaño. Claro. En el cacao no ocurre esa parte. No ocurre esa parte. Ahí no hay cacao sintético. No, y hay que ir a competir realmente con cacao que hay en fábricas importantes y distribuidores importantes y marcas importantes, por ejemplo, en Europa. Suiza, Francia, de alta calidad. El caso de Suiza es el caso más sui generis, con el cacao y con el oro, y con la industria de la precisión también. El cacao nuestro, o los mejores cacao del mundo, porque es el cacao fino que ellos reciben, por eso esa reputación, ¿no? Tú lo llevas a Suiza y sacas los mejores chocolates, porque es la reputación de que elabora el producto, y con el oro pasa lo mismo. Tú puedes producir oro donde quieras, pero como refinación, Suiza tiene el número 1 en el mundo. Y le ponen Made in Suiza. Sí. Y Suiza no produce cacao. No produce cacao. No tiene condiciones para producirlo. Bueno, gracias, don Carlos. Gracias por este conversatorio sobre la situación de la economía aquí en República Dominicana. La semana próxima seguimos, la Semana de la Patria, de la Independencia Nacional. Ya estaríamos aquí el miércoles, no martes, sino el miércoles. Porque el próximo martes que nosotros grabamos es el día 27 de febrero. Pues nos veremos la semana próxima. Yo soy Rudy González, gracias por acompañarme en este conversatorio sobre la economía con Carlos Cuello. Esta ha sido la presentación, la oferta de hoy de este programa Oye País. Mañana una cita nueva vez. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de la noche.